Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición poder estar aquí con ustedes. ¿Puedo bajar un poquito el micrófono, pastor? Estoy más bajito. Es una bendición estar aquí con ustedes y gracias a Dios por sus vidas, por el ministerio aquí en Hermosillo. Gracias, pastor, por darme la oportunidad de predicar en su púlpito, en su iglesia, y es una bendición para nosotros su vida, la vida de su familia, de sus hijos, y doy gracias a Dios también la oportunidad que me da de estar aquí y poder pasar un tiempo también con mi hijo Rodrigo, aunque muy poco tiempo, pero ha sido una bendición estar con él, con los jóvenes del instituto y poder convivir un poco más con ellos. Gracias otra vez, pastor, gracias iglesia, que Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y para leer este versículo les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y vamos a leerlo así de pie. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a leerlo a una sola voz. Dice la palabra de Dios así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de congregarnos una vez más en el lugar que tú has escogido y que tú has provisto para ello. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Cristo, a meditar en tu palabra y a permitir que tú, a través de tu Espíritu Santo, hagas la obra necesaria en nuestro corazón. Tú conoces el estado y la condición con la que hemos llegado, Señor. Tú conoces nuestras preocupaciones, nuestros afanes, lo que nos asusta, lo que nos preocupa. Y te pedimos, Señor, que a través de tu bendita palabra tú obres en cada situación que rodea nuestra vida, que está en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre. Ayúdame a predicar tu palabra correctamente, dame gracia delante de mis hermanos, y te doy gracias por esta iglesia, gracias por su pastor, su familia. Bendíceles y sígueles dirigiendo a hacer tu obra en este lugar. Bendice también la iglesia allá en Puebla. Gracias por los hermanos, gracias por quien se queda a cargo, y bendíceles también, Señor. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. ¿Te has sentido en alguna ocasión? Yo creo que sí, afligido espiritualmente. ¿Te has sentido en algún momento por causa de esa aflicción espiritual? ¿Te has sentido triste? ¿Te has sentido hasta también de cierta manera físicamente afectado por todo eso espiritual, todos esos sentimientos? ¿Cómo nuestra vida puede ser afectada por un pensamiento? Nuestra mente puede ser afectada por un pensamiento. Todos tenemos vidas, y mientras estamos en este mundo, todos tenemos vidas tan frágiles, vidas tan propensas a preocupaciones, tan propensas a enfermedades, tan propensas a desánimo espiritual. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos levantado sin el deseo de llegar a la iglesia, sin el deseo de leer la Biblia, sin el deseo de hacer la voluntad de Dios? Y batallas espirituales con las que luchamos. Pablo luchaba espiritualmente, Pablo luchaba también mentalmente, Pablo luchaba también con su cuerpo, y todo lo que involucra al hombre, ¿verdad? Y quiero predicarte en esta mañana los efectos que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas. Todos los problemas que nosotros tenemos en nuestra vida se derivan de una sola razón: la atención que nosotros le ponemos a la palabra de Dios, o el deslinde que nosotros hacemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice ahí en Salmo 1: bienaventurado el varón
que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y bueno, dice la palabra de Dios, y todo lo que hace le saldrá bien. Pero la palabra de Dios dice, el que medita de día y de noche. Una constante meditación de la palabra de Dios es lo que dice el salmista. Y a veces lo que menos ocupa nuestra mente y nuestro pensamiento es la palabra de Dios. Nuestras mentes son absorbidas por malos pensamientos, por malos sentimientos. Nuestras mentes son absorbidas y nuestros corazones son absorbidos por malas sensaciones, por temores, por preocupaciones. Y todo eso afecta a nuestra vida. Todo eso afecta a uno que ya es adulto, tiene muchísimas preocupaciones, más que un joven. Nos preocupan los hijos. Nos preocupan los hijos de nuestros hijos. Hay tanto que llena nuestra cabeza, tanto que nos puede afligir, ¿verdad? El trabajo, las responsabilidades. Uno ve a los niños y dice, ¿de qué se va a preocupar? Uno ve a los jóvenes y dice, ¿estos qué preocupaciones tendrán? Uno que ya está grande, ¿verdad? Uno lo invaden los pensamientos, las preocupaciones, las ansiedades, los afanes, y todo eso va haciendo mella en nuestra vida espiritual, física, mental, nos va acabando. Pero bendito Dios, tenemos la palabra de Dios provista para nuestras vidas. Y vamos a ver en la palabra de Dios cómo la palabra de Dios afecta todo nuestro ser. Lamentablemente a veces no lo tenemos en mente o no lo consideramos así. Y como te decía al inicio, la mayoría de nuestros problemas, por no decir todos, se derivan de eso. ¿De qué atención nosotros le prestamos a la palabra de Dios? ¿De qué atención le brindamos a lo que Dios dice? Dice en Josué también 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y otra vez repite lo que en Salmos 1, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo te pregunto, hermano, ¿qué tanta atención le pones a la palabra de Dios? ¿Qué tan determinante es la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué tanto interés le das a la palabra de Dios? Te paras cada mañana y en lugar de tomar tu celular, en lugar de prender la televisión, en lugar de tomar un libro, vas a la palabra de Dios. Necesitamos el consejo de la palabra de Dios. Necesitamos la guía de la palabra de Dios. Necesitamos la instrucción de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras vidas son absorbidas por montones de situaciones en el día, por montones de pensamientos, montones de conflictos que van a hacer turbarnos. ¿Cuántos de ustedes no han dormido en una noche? ¿Cuántos de ustedes se han despertado a medianoche porque los despierta un problema, los despierta una preocupación? ¿Cuántos de ustedes no han llorado antes de dormirse? O han despertado llorando por alguna aflicción, por algún problema no resuelto, por algún perdón no otorgado, por algún perdón no recibido. Tantas situaciones que pueden afectar nuestra vida. Y Dios dice, medita en la palabra de Dios todo el tiempo. Que la palabra de Dios sea tu meditación. Y vamos a ver en la palabra de Dios que la palabra de Dios afecta a toda nuestra vida. Adán y Eva se enfrentaron al pecado y a la disciplina de Dios por la razón de no atender la palabra de Dios. David se enfrentó a consecuencias de su pecado por la razón de tener en poco la palabra de Dios. Y así Salomón, y así lo que encontramos en la palabra de Dios, todo es derivado por no hacer caso a la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 12 otra vez. Porque la palabra de Dios es viva, y es ¿qué? Y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos, y las intenciones del corazón. Quiero predicarte en esta
tarde ya, quiero predicarte sobre los efectos que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas. Y a veces no lo consideramos, hermano, y a veces no lo vemos así. Por eso es que desestimamos la palabra de Dios. Por eso es que no vamos a la palabra de Dios para leerla. Por eso es que no vivimos la palabra de Dios. Por eso es que no dependemos de la palabra de Dios. Porque no creemos que la palabra de Dios pueda tener poder. No recuerdo si cuando vine y predicaba, te comentaba de una vez fui a predicar a Emanuel. Y estaba sentado, listo para predicar. Y un hombre llegó a mi lado y se sentó ahí a mi lado. Y él estaba ahí sentado a mi lado y me vio y me saludó. Y no sabía que yo era el predicador, ¿verdad? Y llegó y me dijo, buenos días, varón. Le digo, buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Oiga, la palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? Le digo, sí, la palabra de Dios es poderosa. No, varón, pero la palabra de Dios tiene poder, varón. La palabra de Dios es maravillosa. Y así me estaba diciendo también, pero bien entusiasmado el hombre. Yo hasta dije, no, pues que suba a predicar mejor. Oye, hermano, ¿y cuántos de nosotros de verdad tenemos ese entusiasmo por la palabra de Dios? Y de verdad tenemos ese amor por la palabra de Dios. Insistía y me persistía y me decía, la palabra de Dios. Y de veras, hermano, yo lo veía bien emocionado. Yo veía cómo él creía que efectivamente la palabra de Dios tiene poder. Pero muchos de nosotros vivimos como si la palabra de Dios no tuviera poder. Y quiero enseñarte por lo que la palabra de Dios dice, que la palabra de Dios afecta a toda nuestra vida. Toda nuestra vida. La palabra de Dios nos afecta espiritualmente. La palabra de Dios nos afecta intelectualmente. La palabra de Dios nos afecta emocionalmente. Y la palabra de Dios nos afecta físicamente. La palabra de Dios afecta todas las áreas de nuestra vida. Pero a veces no lo creemos así. A veces no lo entendemos. ¿Por qué? Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios aquí. Otro dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y vamos a ver aquí cómo la palabra de Dios afecta. Dice, y penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu. Afecta espiritualmente. Y luego dice, las coyunturas y los tuétanos. Afecta físicamente. Y discierne los pensamientos. Afecta intelectualmente. Y las intenciones del corazón. Afecta emocionalmente. Ahora vamos al Salmo 19, hermano. Salmo 19. Salmo 19:7. Salmo 19:7. La palabra de Dios afecta a todas nuestras vidas. Y mira, por eso te menciono, hermano, a veces no lo vemos así. Tienes situaciones espirituales que estás enfrentando. Tienes situaciones que están afectando tu alma y tu espíritu. La palabra de Dios afecta espiritualmente. Hay decisiones que tienes que tomar y no sabes cuál decisión tomar. La palabra de Dios afecta intelectualmente. Te sientes angustiado, te sientes preocupado, te sientes amargado, te sientes cargado. La palabra de Dios afecta también emocionalmente. Te sientes físicamente agotado, sientes alguna dolencia, tienes algo que te está afectando el cuerpo, hermano. La palabra de Dios afecta también ¿qué? Físicamente, hermano. Y ve, dice, otra vez encontramos lo que encontramos en Hebreos capítulo 4. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, ¿qué dice, hermano? Que convierte el alma. Ahí vemos, la palabra de Dios afecta espiritualmente. Y luego, ¿qué dice? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios afecta intelectualmente. ¿Y qué dice en el 8? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La palabra de Dios afecta emocionalmente. Y luego que dice, sigue diciendo, el precepto de Jehová es puro, que alumbra, ¿qué? Que alumbra a los ojos. La palabra de Dios afecta también físicamente, hermano. Y yo te puedo decir que de estas 4 maneras la palabra de Dios ha afectado mi vida, ha obrado en mi vida. Pero vamos a ver en primer lugar aquí. Dice la palabra de Dios en el 7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace, hermano? Convierte el alma. Y eso es lo más importante, hermano. La obra más importante de la palabra de Dios. ¿Qué sería de nosotros si la palabra de Dios no hubiera convertido nuestra alma? Oye, ¿por qué tienen este ministerio en el centro? ¿Cómo se llama?
me dijo el hermano Eduardo, el hermano Ortega, pastor, lo invito a predicar al centro. Pero nada más me dijo al centro. Y yo dije, ¿al centro? O sea, ¿al Zócalo? Y yo dije, pues vamos, no hay problema. Pero ya después le dije a Josías, oye, me invitó el hermano al centro. Al centro de rehabilitación. ¿Por qué razón a ustedes les interesa tener un ministerio en el centro de rehabilitación? ¿Por qué les interesa ir a predicarles a hombres que están entregados al vicio? ¿Por qué les interesa ir a enseñarle la palabra de Dios a hombres que están entregados a las drogas? ¿Por qué, hermano? Porque la palabra de Dios tiene poder para convertir el alma. Es el único libro, hermano, que tiene el poder de cambiar, de transformar el alma. Dice la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta. Que convierte. ¿Por qué razón estás aquí? ¿Por qué razón apartas tu día de descanso para venir a escuchar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios convierte el alma. Cambia el alma, te ha transformado a ti, me ha cambiado a mí, ha cambiado a ese hombre que era un mujeriego, en un hombre fiel, ha cambiado a ese hombre que era un golpeador, en un hombre que ahora honra a su esposa, ha cambiado a esa mujer rebelde, esa mujer chismosa, a una mujer que ahora respeta a su esposo y es amorosa con su esposo, ha cambiado a esos jóvenes que no le hacían caso a papá, que deshonraban a mamá, ha cambiado a sus jóvenes a ser obedientes. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es el único libro que transforma y convierte el alma. Yo recuerdo una vez estaba predicando en Tijuana y este pastor, ¿conoces al pastor Luis Flores de Tijuana? Estaba predicando con él. A ver si en una de esas no me la como, ¿no? Estaba predicando en Tijuana y este pastor Luis Flores me invitó, me recomendó con él el hermano Fidel Silva, el misionero Fidel Silva a Bolivia. Y me dijo, pastor, le dije al pastor Luis Flores que lo invitara a predicar. Y me dijo, y pastor, no se asuste, no se asuste, porque el pastor parece pandillero, el pastor parece criminal. Y yo dije, le está exagerando. Y cuando me recibió en el aeropuerto de Tijuana, lo vi y pues yo estaba buscando, ¿no? Al pastor. No, hermano, de veras, parecía criminal. Todo raso, no, de veras, hermano. Yo dije, ay, caray, este es el pastor. Pastor, y bien rudo. Y me dice, no, pastor, es que yo antes estaba en las drogas. No, pastor, es que yo antes era malo. No, y tenía como una rajada por acá, hermano. No, nada más le faltaba la pistola. No, se veía pesado, ¿no? Y me dijo, lo voy a llevar a la iglesia, pastor, pero no se asuste, no lo voy a secuestrar. Y me estaba llevando por caminos bien feos. Su iglesia quedaba en un cerro, hermano. Ahí feo. No, y la iglesia ahí estaba sus pilares eran unas llantas llenas de concreto. ¿Quién sabe cómo le hacían? Pero me decía, mire esa técnica, pastor, usted ya la conocía. Eran puras llantas llenas de cemento y ahí estaba la iglesia, hermano. Yo dije, esto se va a caer, ¿no? Y me acuerdo, estaba predicando y el pastor me estaba diciendo, dice, pastor, fíjese que antes de que usted llegara la semana pasada, yo estaba predicando y llegó un hombre a la iglesia. Este hombre llegó a la iglesia, estaba ayudando a la escuela dominical. Y terminando la escuela dominical, pastor, pues no hacemos invitación. Terminando la escuela dominical, este hombre pasó al altar, se arrodilló y estaba llorando, pastor. Y me extrañó porque era el único, no hacemos eso. Y entonces me acerqué yo y le dije, ¿está bien usted? ¿Necesita algo? Y aceptó a Cristo como Salvador. Y ya vinieron, se fueron a su casa, estaban comiendo y recibió una llamada el pastor. Sonó el teléfono, el pastor contestó y le dijeron, pastor, prenda la televisión. Y dice, ¿qué? Pues, ¿en dónde? Prenda la televisión y busque tal canal. Y prendió la televisión el pastor y buscó el canal. Dice, ¿está viendo a ese hombre? ¿Cuál hombre? A ese que están entrevistando. Ah, sí, es el que estuvo en la iglesia. Y dice, oiga pastor,
Y este hombre lo estaban entrevistando. Era un criminal que estaba escapando de otra ciudad y se había ido a Tijuana para cruzar porque había asesinado a unos hombres. Y la que le estaba entrevistando le estaba diciendo, oiga, porque se entregó a la policía. Y le dijo, oiga, ¿y a qué vino a Tijuana? Porque estaba huyendo por los asesinatos que yo había cometido. Oiga, ¿y por qué no huyó? ¿Por qué se entregó? Y él dijo esto, porque hoy conocí a Cristo como mi Salvador. Imagínate, hermano. ¿Por qué? Dice la palabra, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace, hermano? Convierte el alma. ¿Por qué es que oras por tus hijos? ¿Por qué es que oras por tu esposo? ¿Por qué es que oras por tu familia? ¿Por qué es que oras por ese familiar que no se ha convertido? Porque sabes que la palabra de Dios es la única que convierte el alma. Nada más va a obrar en la vida de una persona, de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, de un ser querido, más que la bendita palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No existe otro libro que haga la obra maravillosa de que hace la palabra de Dios. Pero a lo que quiero llegar, hermano, es que la estimamos así. La estimamos así. Hay hermanas que llegan conmigo y me dicen, pastor, ore por favor, que pueda cambiar a mi marido. Ore por favor que lo pueda cambiar. Y le digo, mira hermana, ay hermana, si usted va a tratar de cambiarlo, lo va a lograr, pero por unos días, porque usted no lo puede cambiar. Oye, ¿y a poco no? ¿Has tratado de cambiar los hábitos? ¿Has tratado de cambiar las costumbres? ¿Has tratado de cambiar los modos de tu cónyuge? Por unos días. Pero lo único que puede cambiar es la palabra de Dios. Y mira, hermano, ¿quieres que tus hijos cambien? Anímalos a leer la palabra de Dios. ¿Quieres que tu hogar cambie? Anímalo a leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el único libro, la palabra de Dios, que puede convertir el alma. Es lo que nos ha cambiado a nosotros. Es lo que nos ha cambiado nuestros motivos. Es lo que ha cambiado nuestra forma de pensar. La bendita palabra de Dios. Pero no solamente la palabra de Dios nos afecta, ¿cómo? Espiritualmente. Yo te pregunto, hermano, ¿la palabra de Dios ha convertido tu alma? ¿Tú estás seguro de ir al cielo después de la muerte? ¿Tú estás seguro que Cristo está en tu corazón? La palabra de Dios te ha hecho un esposo diferente, una esposa diferente, un hijo diferente. Es lo único que puede transformar nuestras vidas. Es lo único que puede cambiar nuestro hogar. Una niña, se cuenta de una niñita que estaba llorando ahí en la calle. Y estaba chillando, estaba solita ahí. Y una patrulla se acercó y dijo, oye hija, ¿qué tienes? Dice, aquí estoy llorando. Oye, pues te llevamos a tu casa, ¿qué haces aquí solita? Y le dijo el policía, a ver, ¿a dónde vives? Y ella dijo, vivo en el infierno. ¿Cómo que en el infierno? Pues ¿quién es tu papá? Mi papá es el diablo. ¿Y quién es tu mamá? Mi mamá es una bruja. Y dijo, y el policía dijo, no, te llevamos a tu casa. Y dice, no quiero ir a mi casa. Mi casa es el infierno. No puede ser así. Vamos. Y la llevaron a la niña. Llegaron a su casa. Tocaron la puerta. Y escucharon gritos. ¡Cállate! ¡Tú eres el mismo demonio! Y el otro, ¡no, cállate! ¡Tú eres una bruja! ¡No, este hogar es un infierno! Y la niña, ya ve, eso es mi casa. Nuestra casa era igual, pero la bendita palabra de Dios convirtió nuestra alma. No debería de ser lo mismo, debería de ser diferente. ¿Por qué razón? Por el poder que tiene la bendita palabra de Dios. Pero la desestimamos. La desestimamos. Ayer el hermano ese estaba predicando en la iglesia Bautista La Fe, Poncho,
Ya te desperté, ¿verdad? La Iglesia Bautista La Fe estaba, no es cierto, no estaba dormido, porque luego Ponchito dice, pastor, ya me quemó. No es cierto, estaba bien atento Ponchito. ¿Cómo se llama Ponchito ese? El hombre grandote que dice que le decían el oso. El hermano Armando. Le decían el oso y dice que ahora ya le dicen la ovejita, ¿no? Y me estaba platicando su testimonio y cómo Dios lo convirtió y cómo Dios lo cambió y que él era bien maleante y que él era que quién sabe qué y dice, y Dios me cambió, pastor. Y luego, como yo dije que él iba al Cruz Azul, que me tira una predicación. Mire, yo también iba al Cruz Azul, pastor, pero fíjese, yo era apasionado, pastor. Y dice, pero un día cuando acepté a Cristo, le dije, mi pasión va a ser solamente Cristo. Y dice, y me paré en mi iglesia, pastor, y llamé a 2 varones y le dije, vengan, ayúdenme, quiero demostrarles ahora algo. Y dice, y mi hermano o algún familiar fue al Estadio Azul y le trajo una bandera grande del Cruz Azul. Y dice, y entonces los pasé y le dije, a ver tú, párate allá, y rompan esta bandera, porque hoy rompo con esta pasión. Y mi pasión va a ser Jesucristo. Oye, hermano, ¿quién hace eso? ¿Un libro motivacional? ¿Quién hace eso? ¿Un psicólogo? No, solamente la perfecta palabra de Dios que convierte el alma. Ahora te pregunto, ¿esta bendita palabra de Dios ha convertido tu alma? ¿Ha convertido tu alma? Pero no solamente la palabra de Dios afecta espiritualmente. ¿Qué sigue diciendo? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Y qué dice, hermano? El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué? Hace sabio al sencillo. La palabra de Dios no solamente afecta espiritualmente, la palabra de Dios afecta intelectualmente. Yo a mis hijos, hermanos, yo los enseñaba a leer y ellos crecieron conmigo. Yo fui su maestro, mal maestro, pero fui su maestro. Y ellos aprendieron a leer ¿cómo? Leyendo la palabra de Dios. Oye, hermano, y de veras, leían bien. Porque leer la Biblia no es fácil. Tú te vas a Crónicas y fulano engendró a Perengano y Perengano engendró a Tonenano y la lengua se te hace nudo. Pero yo los ponía a leer y por eso es que leen bien. Porque si lees la Biblia, lees cualquier cosa, lees cualquier cosa, hermano. Dice la palabra de Dios, dice en el 7, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué hace, hermano? Hace sabio al sencillo. ¿Qué pasó con Pedro y Juan? Dice la palabra de Dios que le reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús, siendo del vulgo, siendo hombres que no estaban preparados, pero el estar en compañía con el Señor Jesucristo transforma nuestras vidas. Y esta palabra, dice la palabra de Dios, la palabra de Dios hace sabio ¿a quién? Dice David, me has hecho más sabio que mis enemigos. Oye, hermano, la palabra de Dios te brinda sabiduría. Y hermano, requerimos sabiduría para guiar nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 3, vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente. Ahora los chamacos se casan creyendo que lo único que se necesita para casarse es ¿qué cosa? Estar enamorados. No, con que haya amor, con que haya amor, con que yo la ame y ella me ame, con eso. No. El matrimonio demanda sabiduría. Y la palabra de Dios dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Oye, ¿quieres que tu esposo sea sabio en trato contigo? Ponlo a leer. Uno le dice, mi amor, ¿ya leíste la Biblia? ¿A ti qué te importa? Ya la leí. Pero es que no te vi. No me tienes que andar viendo porque no eres... No, si te contesta así, no la ha leído. Segurito que no la ha leído. Te diga lo que te diga, no la ha leído. Dice la palabra de Dios, vosotros maridos, vivid con ellos, ¿qué? Sabiamente. ¿Qué dice en Proverbios 31 acerca de la mujer que edifica su casa? La mujer sabia edifica la casa de la hermana. La que anda edificando otras casas, esa no es sabia,
cuando tú veas que una hermana anda metiendo la cucharota en tu casa, no es sabia. Ay, no, hermana, pues yo la aconsejo. Mire, yo la he visto, no es que sea metiche, pero yo he visto. Le voy a dar unos consejos. No. La mujer sabia se encarga de la edificación de su casa. Ahí anda la mujer esa dándote consejos y su hogar es un desgarriate. Ahí anda la mujer sabia diciéndote cómo tratar a su marido y su matrimonio es un problema. No, dice la Biblia, la mujer sabia, ¿qué hace? Se encarga de edificar su casa. Oye, hermano, y el único libro que te va a brindar sabiduría, ¿cuál es? Oye, déjame preguntarte, ¿tú te vas a casar? ¿Hay algún manual para que nos enseñe a ser padres? ¿Cómo se llama el curso que te dan antes de casarte? Los prematrimoniales. Yo no sé para qué está eso, ¿no? Pero oye, hermano, te vas a casar. ¿Hay algún curso para saber cómo ser papá? Y como decía la hermana, mira, solamente eso es suficiente. La bendita palabra de Dios te dice cómo ser. No, pero somos como me educó papá. ¿Y cómo responde? Es que yo soy así porque así me educó mi papá. Y así No. Tú aceptaste a Cristo, las cosas se hacen como Cristo dice. Él es el varón perfecto. Él es el caballero perfecto. Él es nuestro ejemplo perfecto para que vivamos sabiamente. Dice la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma, pero también el testimonio de Jehová es fiel, que hace ¿qué cosa? Sabio al sencillo. Los hijos, dice, el hijo sabio alegra al padre. ¿Cuántos quieren tener hijos que los alegren, hermano? Todos. ¿Qué padre quiere tener hijos que le saquen canas verdes? ¿Qué padre quiere tener hijos que los tengan preocupados porque no llegan a la casa, porque no saben? Nadie. ¿Quieres tener hijos sabios? Que lean la Biblia. A ver, Juan, ¿ya leíste la Biblia? ¿Otra vez? Otra vez. Y dice la palabra, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Oye, hermano, ahí andan un montón de tiempo en el Netflix. Y ahí tienen la televisión, y ahí tienen Netflix, ¿qué otro? HBO, Disney, Amazon, Apple TV, YouTube, y ahí andan los chamacos. No, el tiempo se les va, no les falta tiempo, hermano. Pero tú le dices, lee la Biblia. ¿Ya le leíste? Sí. Me echó un versículo y hasta la cabeza me duele. Oh, hermano, dice la palabra de Dios que la palabra de Dios trae sabiduría. Y la palabra de Dios demanda de nosotros sabiduría del esposo, de la esposa, de los hijos, para conducirnos sabiamente dentro de la iglesia, para hacer lo que debemos de hacer. La palabra de Dios demanda sabiduría. ¿Y de dónde la vas a sacar? Dice la palabra de Dios otra vez, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. De todos podemos aprender cuando de la palabra de Dios se trata. De todos. Yo te pregunto, hermano, ¿leíste la palabra de Dios hoy? ¿Tomaste tiempo de adquirir sabiduría? Necesitamos sabiduría para responder ante los problemas diarios de la vida. Oye, nuestros hijos tienen preguntas. ¿Te ha preguntado tus hijos algo acerca de la Biblia? Pues luego son bien preguntones, hermano. Y dicen, oye, ¿de dónde sacó esto? Hay que saber responder, pero solamente ¿cómo? Yendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios afecta toda nuestra vida. La palabra de Dios afecta espiritualmente. La palabra de Dios afecta intelectualmente. ¿Y qué dice la palabra de Dios ahí? En el 8. Los mandamientos, ¿qué dice, hermano? Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen? Alegran el corazón.
Oye, ¿te has sentido triste, hermano? No me tienes que decir, a uno los veo muy tristes. Están así como deprimidos. Bueno, por más brinco, maroma y trato que hace uno. Eso, hermano. ¿No? Pero oye, hermano, dice la palabra de Dios, son rectos que ¿qué hacen? Alegran el corazón. Uy, hermano. Y si hay a alguien que le hace falta alegría, es al cristiano. Ahí andan los cristianos. ¿A dónde va, vecino? A la iglesia. ¿Y a qué va? A alabar a Dios. ¿Y va toda su familia? Sí, gracias a Dios. Oh, hermano. Ahí están los hermanos. ¿A qué hora es la escuela dominical? A las 10 de la madrugada. ¿Sí o no? Ay, pastor, tan temprano. ¿Por qué no hace el servicio como eso de las 4? ¿No importa la hora que lo hagan? ¿No importa la hora que lo hagamos? ¿Qué va a pasar? Vas a llegar 1 hora después. Dicen a mi pueblo, así hacemos. Así hacemos. Mira, hermano, dice la palabra de Dios que los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Oye, hermano, ¿quieres tener un corazón alegre? Hermana, no se maquillan, se van para verse chulas, ¿no? Oye, hermano, no hay mejor cosa que te va a traer un corazón alegre. Y porque el corazón alegre hermosea el rostro, que pasar tiempo en la bendita palabra de Dios. Este mundo está lleno de malas noticias. Tú prendes las noticias y lo que te va a salir, fulano mató a perengano. Y ya hay pleito con Rusia, y ya hay pleito con esto, y ya el Trump está mandando a los, y ya no, se va a acabar el mundo. Y uno ve las noticias y, ¿no? Vas a la Biblia y te da promesas esperanzadoras. Te habla de las bendiciones que Dios tiene. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios alegra, ¿qué cosa? El corazón. El Salmo 119:92 dice la palabra, dice David, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos encontrado tristes y desanimados y sabemos a dónde ir? ¿Cómo estás, mi amor? Me siento triste, mi amor, pero voy a leer. Y vamos a leer, ¿y qué pasa? Dios alegra nuestro corazón. Yo pasé un tiempo de depresión cuando yo estaba estudiando en el instituto. Y me acuerdo que lo único que me ayudaba, de alguna manera, hermano, era leer los salmos. Y leer los salmos. Y yo lloraba. Y me sentía deprimido. Pasé un tiempo de depresión muy profundo, hermano. Y lo único que me daba consuelo y alegría era cuando yo iba a los salmos a tomar fuerza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios afecta ¿cómo? Emocionalmente. Queremos llegar contentos a la iglesia, queremos llegar con una actitud positiva a la iglesia, pero venimos, quién sabe, tomando qué cosa de allá de nuestros hogares. Venimos con pleitos, venimos viendo el celular, venimos con tantas cosas. ¿Quieres venir alegre a la iglesia, hermano? Pasa tiempo con Dios antes de llegar a la iglesia. Oye, ¿cuántos de aquí se preparan para ir a trabajar? Que dicen, no trabajamos, pastor. Todos, ¿no? Pues yo espero. Te bañas, te maquillas, te perfumeas, te vistes, te preparas. Para venir a la iglesia es igual. Pero espiritualmente, hermano. Voy a la iglesia, tengo que prepararme antes para llegar con un corazón listo para dar. No para recibir, sino para dar. Están hablando de los días de amistad. No, de los días de amistad fueron en otro lado. Están hablando de el día del amigo, ¿verdad? Y mira, hermano, a veces pensamos equivocadamente. A veces tratamos de buscar amigos. No busques amigos. Busca ser un amigo. Busca. Ahora el mundo usa el término amigo equivocadamente. Porque no son amigos, son cómplices. Son alcahuetes. Son secuaces. Pero no son amigos.
La palabra de Dios me dice que un amigo es muy diferente a lo que el mundo dice que es un amigo. El amigo del mundo, más bien el cómplice, el secuaz, te anda alcahueteando, te anda invitando a lo malo. No, el amigo bíblico es muy diferente. Dice la palabra de Dios que los mandamientos de Jehová, el mandamiento de Jehová, sí, son rectos, que alegran, ¿qué cosa? El corazón. La palabra de Dios afecta espiritualmente, la palabra de Dios afecta intelectualmente, la palabra de Dios afecta emocionalmente. ¿Cómo te sientes, hermano? Mira, la palabra de Dios nos dice cómo tratar con la ira. ¿Cuántos de aquí son iracundos? Se les ve, no es cierto. ¿Cuántos son? Unos somos explosivos. La palabra de Dios te dice cómo debes controlar la emoción de tu ira. ¿Cuántos aquí son bien alegres, hermano? Hasta con la alegría hay que tener cuidado. Hay que tener freno, ¿sí o no? La palabra de Dios te dice cómo tratar con la ira, cómo tratar con tus emociones, cómo tratar con la tristeza, cómo tratar con la depresión, cómo tratar con la zozobra. La palabra de Dios afecta tus emociones. Mira, como decía el pastor Josué, hay muchos profesionistas que lamentablemente se les carga el trabajo. ¿Por qué razón? Porque nosotros como cristianos no reconocemos que la palabra de Dios afecta toda nuestra vida. Y no estudiamos la palabra de Dios. Es más fácil que alguien la estudie por mí, que me diga lo que tenga que hacer. Ahora hubo un tiempo de preguntas y respuestas en el instituto. ¿Y sabes cuál fue la pregunta más recurrente que hacían? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si tú no sabes, ¿quieres que yo te diga? Entonces, yo no te voy a decir cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Eso es entre tú y Dios, hermano. Yo te puedo orientar cómo tratar no de encontrar, sino de saber qué es la voluntad de Dios para tu vida. Pero el único que te va a decir que es la voluntad de Dios para tu vida es Dios. Pero pues es más fácil ir con el que sabe y decir, oiga, dígame qué es la voluntad de Dios para mi vida. No es burla, no es burla. Pero me decían también, ¿cómo sé que ella es la voluntad de Dios para mi vida? No, pues primero sé cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ¿no? Y a veces queremos que alguien nos explique, hermano. Oye, hermano, ¿por qué razón vivimos así? Porque no consideramos que la palabra de Dios afecta toda nuestra vida. Y dice la palabra de Dios, el temor de Jehová es, en el 8, la última parte, el precepto de Jehová es puro. ¿Qué hace? ¿Que alumbra qué? La palabra de Dios afecta espiritualmente, la palabra de Dios afecta intelectualmente, la palabra de Dios afecta emocionalmente y la palabra de Dios afecta físicamente. Una vez iba a empezar la escuela dominical y llegaron unos buenos hermanos a la iglesia y me dijeron, pastor, ya va a empezar la escuela dominical, es que tenemos hambre, quisiéramos ver si nos da tiempo de ir a comprar algo porque las tripas nos andan rugiendo. Y dije, hermano, ya vamos a empezar. Ay, bueno, pues entonces nos aguantamos. Ya, di la escuela dominical. Terminando la escuela dominical, me dicen, pastor, la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede, que sale de la boca de Dios. Y le digo, ajá, ¿y eso, hermano? Pues ya no tengo hambre. La palabra de Dios me sació. Oye, hermano, y uno dice, está loco. No, pero sí, hermano. La palabra de Dios afecta físicamente. Te digo esto nada más, ¿no? Muchas veces me he parado a predicar con dolencias. Me he parado a predicar de veras enfermo. Pero cuando predico, hermano, ¿qué crees que pasa? Uno dice, se le olvidó. Pero se me quita. Y me siento bien. Entonces, si tú te sientes mal, dile al pastor, déjeme predicar. No, cierto, hermano. Pero mira, hermano, la palabra de Dios afecta físicamente. Ve lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 4:20. Proverbios. No es cierto, hermano, no se la vayan o sea, sí afecta la palabra de Dios físicamente, pero ya mejor cuando te prepares, ¿no? Luego decimos herejías, aún estudiando, ¿no?
Proverbios 4:20. Proverbios 4:20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. ¿Y qué dice, hermano? 22, Proverbios 4:22. Y medicina a todo su cuerpo. Oye, hermano, la palabra de Dios tiene poder también físico. Oye, ¿por qué es que pedimos a Dios que obre con milagros en nuestras vidas? La palabra de Dios tiene poder. En Mateo capítulo 8, ¿recuerdas a este hombre que tenía a su siervo y que le dijo al Señor Jesús, ve a la casa y ora y sánalo? Y ya andaba ahí en el camino y dijo, no vayas, soy indigno de que vayas. Le dijo que le mencionó al Señor Jesús. Y él dice, solamente ¿qué? Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y dice el Señor Jesucristo, y me maravillé de tanta fe. Me acuerdo que en una ocasión un hermano, no recuerdo su nombre, nos fue a visitar a Cuernavaca a dar una conferencia. Este hermano se había ido a un viaje a Israel y en Israel se subieron a un camello. Estando en este camello, su esposa se cayó del camello. La llevaron al hospital y le diagnosticaron meningitis. Su esposa quedó postrada en cama. Su esposa volvió a ser como un bebé. Ya no se movía, ya no hablaba. La llevó a Cuernavaca, nos la presentó. La hermana iba en silla de ruedas y toda sin moverse. Se fue, regresó otra vez a predicar a Cuernavaca este hermano y nos dijo, les tengo una sorpresa, hermanos. Y quiero darles una sorpresa al terminar mi predicación. Terminó su predicación y le dijo, ahora sí, les quiero dar la sorpresa. Y le llamó a la enfermera de su esposa y le dijo, pasa a mi esposa al frente. Pasó a su esposa en la silla de ruedas y su esposa iba igual. Le puso el micrófono y le dijo, mi amor, en inglés le dijo, mi amor, vamos a darle la sorpresa a la iglesia que ha orado por ti. Le puso el micrófono y le dijo, dáselas. Y empezó la hermana, y empezó a decir el alfabeto. Y dice, esa es la sorpresa. Ese es en un año, hermano, eso era el progreso para él. Y él decía, él daba testimonio de esto y él decía, mi esposa cuando salió de la meningitis tenía el cuerpo rígido, muy rígido, y yo tenía que hacerle ejercicios a mi esposa para que no quedara rígida. Y dice, y Dios me trajo el versículo de Proverbios capítulo 3, donde dice que serán medicina para tu cuerpo, que serán refrigerio a tus huesos. Y yo le decía al Señor, Señor, que tu palabra sea refrigerio a sus huesos. Y dice, y Dios ha obrado. Mi hijo Alejandro, el mayor, se enfermó de meningitis cuando él tenía 1 año y medio más o menos. Y el doctor nos dio el diagnóstico y nos dijo, señores, su hijo tiene 3 opciones. O muere, o vive, y te voy a decir así como él no lo dijo, o queda idiota. En 72 horas tiene que responder al medicamento. Si no es así, esto va a pasar. Nos enseñó el líquido que le sacaron de aquí y nos dice, mire, vea su líquido, esto debe de estar transparente. Y dice, y vea cómo está. Parecía que le habían echado lodo, hermano. Y estaba todo turbio. Dice, esto se tiene que arreglar en 72 horas. Y yo estaba asustado, mi esposa estaba asustado, un montón de cosas. Y me acordé del testimonio de este hermano. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, vamos a pedir a Dios que Él haga un milagro en la vida de Alex. Y mira, mi amor, ¿recuerdas el testimonio del hermano? Vamos a leerle la Biblia todos los días. Y decir, Señor, obra con tu palabra en el cuerpo de nuestro hijo.
Al lado de Alex había otra niña de meningitis. A los 2 días la niña murió. Y eso cargaba más nuestro corazón. Decíamos, nuestro hijo va a ir para allá. Nuestro hijo va para allá. Y yo le dije a mi esposa, mi amor, vamos a leerle por estas 72 horas la Biblia. No dejes de leerle la Biblia. Si ves que yo me canso, me relevas tú y empiezas a leer la Biblia. Y estaba leyendo y pidiendo, Señor, obra en la vida de nuestro hijo. Y gracias a Dios, Dios obró en la vida de mi hijo Alex. Ahora él es el mayor y gracias a Dios está bien. La palabra de Dios tiene poder en todos los sentidos de nuestra vida. Pero a veces no la vemos así. No le damos la importancia que la palabra de Dios debe de tener en nuestras vidas. No la leemos cuando hay problemas, la leemos cuando creemos que es necesario, la leemos cuando pensamos que es la última solución o el último recurso que tenemos a nuestras manos. Le prestamos atención cuando tenemos graves problemas con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, en nuestro hogar, en el trabajo, y entonces sí la leemos. No debería de ser así, hermano. La palabra de Dios tiene poder para cambiar nuestro espíritu, nuestra mente, para darnos ánimo y para también obrar físicamente en nuestras vidas. ¿Qué necesidad tienes tú, hermano? Aquí está la provisión. Aquí está la provisión. Nombra la necesidad que tú tengas. Aquí está la provisión en la palabra de Dios. Pero a veces no pasamos tiempo. Yo recuerdo cuando había un joven en nuestra iglesia en Cuernavaca que era muy entregado a Dios, muy entregado y daba clases. Él no era un líder de la iglesia, pero él daba clases en su casa, convocaba a los jóvenes y daba clases. Y una vez me acuerdo que estaba caminando en el pasillo de la iglesia y me encontró de frente y me dijo, Lalo, ¿cómo estás? Le dije, bien, hermano. Armando creo que se llamaba, me dijo, qué bien. Oye, Lalo, permíteme un momento. Déjame compartirte lo que Dios me dijo esta mañana en mi tiempo con él a solas. Y le dije, sí, está bien. Dice, mira, Lalo, y me acuerdo, estábamos en el pasillo. Mira, Dios dice aquí en Santiago, y me empezó a decir lo que Dios le había dicho. Dice, eso fue gran bendición de mi vida, Lalo, y te lo quería compartir. Yo dije, amén, qué bueno, gracias. No, espérate, Lalo. Ahora, dime tú, ¿qué es lo que Dios te dio esta mañana? Y yo dije, yo no había comido esa mañana, ni la anterior, mi corazón estaba seco. ¿Qué pasaría si te dice alguien, compárteme lo que Dios te dijo esta mañana? ¿Recuerdas, hermano? No sé si haya todavía esos panecillos con tarjetitas que decían nuestro pan diario, y se ponían en medio de la mesa, y antes de comer, ¿qué hacía uno? Sacaba un versículo y lo leía. No, ahora nuestro pan diario es esto. Ahí andan comiendo y... ¿Ya viste el short de Facebook? No es YouTube, ¿verdad? YouTube. ¿Ya viste el TikTok? Qué diferentes serían nuestras vidas si en lugar de eso comiéramos de nuestro pan diario. Pero toda nuestra desidia, nuestro desinterés a la palabra de Dios es por una razón. No reconocemos los efectos tan importantes que tiene la bendita palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Estás afectado espiritualmente? Aquí está tu ayuda. ¿Tienes dudas, batallas en tu mente? Aquí está tu ayuda. ¿Cómo te sientes? Aquí está tu ayuda. ¿Tienes algo físico que te aqueja? Aquí está tu ayuda. Dios ha provisto su bendita palabra. No tenemos más que su bendita palabra. ¿Qué atención le damos a ella? Que Dios nos ayude, hermanos, a reconocer la importancia y los efectos que tiene la bendita palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos tantas gracias, Padre,
por la provisión tan hermosa que nos has dado a través de tu palabra. Pero a veces, Señor, cuánto desinterés le tenemos. A veces el único momento en la que le prestamos atención es cuando llegamos a la iglesia. Desempolvamos nuestra Biblia, Señor, porque no la hemos leído en la semana. Ayúdanos, Señor, a entender y a reconocer que tú quieres afectar nuestras vidas en todo sentido, Señor. Y que muchos de nuestros problemas terminarían si nosotros abrazáramos tu bendita palabra. Si nosotros amáramos tu palabra. Si nosotros abrazáramos tu palabra y le dedicáramos el tiempo y la devoción que le damos a otras cosas hoy en día. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a honrarla. Bendice esta iglesia y gracias por la atención que me han tenido y gracias por la oportunidad que me has dado de estar aquí. Bendice al pastor, a su esposa, a sus hijitos, con un cerco de protección alrededor de ellos. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias, pastor.